Cumplí 68 años ese sábado. No suelo hacer ruido con los cumpleaños. Nunca me han gustado las fiestas con globos, ni las fotos en grupo que acaban en alguna red social con frases que nadie siente. Solo quería una cena tranquila, una mesa bien, puesta algo de pescado al horno y, si acaso, una copa de vino blanco. No necesitaba más, pero mis hijos tenían otros planes. Semanas antes, oí mencionar a mi hija menor que estaban pensando hacer algo especial este año, y creí, ilusa, de mí, que hablaban de mí, que por una vez se acordarían sin que yo mandara el típico mensaje disimulado con: este año no hace falta que hagáis nada, pero si os apetece tomar algo, yo invito. Pero llegó el día y el teléfono no sonó por la mañana. Ningún feliz cumpleaños, mamá. Ningún ¿a qué hora nos vemos? Solo silencio. Me vestí igual. Puse la radio de fondo. Preparé mi café con leche como siempre. Y traté de convencerme de que lo habían olvidado. Que la vida va tan deprisa que hasta los cumpleaños se escapan. Sin embargo, poco después del mediodía, una amiga me mandó un mensaje. ¿Te veremos? Esta noche en la Encina. Tus hijos han reservado una cena preciosa allí. Me encontré con Clara, la esposa de tu hijo, en la panadería, y me lo contó. La Encina. Uno de los restaurantes más elegantes del centro. Una cena preciosa. Sin mí. Sentí como si alguien me hubiese vaciado una jarra de agua helada por dentro. Primero incredulidad. Luego una punzada de rabia que me recorrió desde el estómago hasta el pecho. ¿Cómo podían celebrarlo sin mí? No dije nada. No respondí al mensaje de mi amiga. Me quedé sentada en la silla de la cocina, mirando el reloj de pared como si fuera una cuenta atrás invisible hacia algo que ni siquiera entendía. A las 5 de la tarde encendí la televisión. No vi nada. Las imágenes pasaban sin sentido. A las 6 me levanté. Me metí en la ducha. No sé qué me llevó a hacerlo. Tal vez orgullo, tal vez la necesidad de no terminar ese día sintiéndome invisible. Tal vez una parte de mí aún esperaba que, al llegar, me miraran sorprendidos y dijeran: «Mamá, claro que te estábamos esperando». Pero no fue así. Me puse un vestido que llevaba meses sin sacar del armario. Me maquillé con cuidado. Me puse unos pendientes de plata que me regaló mi difunto marido por nuestro 10º aniversario, y fui. Caminé hasta la Encina con paso firme, intentando que los nervios no me traicionaran. Al llegar, el local estaba lleno. Las luces cálidas, las copas brillando en las mesas, los camareros con bandejas repletas de platos bien montados. Vi a mis hijos al fondo, en una mesa larga, riendo. Clara alzaba una copa. Mi hijo hablaba animado con su cuñado, y allí estaban también mis 2 nietos adolescentes, cada uno con sus teléfonos, ajenos a todo. Me quedé en la entrada unos segundos esperando. Nada. Ninguno de ellos se giró. Nadie me había esperado. Me acerqué. Uno de los camareros me detuvo amablemente. ¿Tiene? ¿Reserva? Lo miré. Luego miré hacia la mesa. No, pero conozco al dueño, respondí. Y no era mentira. Hace muchos años, cuando aquel restaurante aún no era de moda, el dueño, un hombre llamado Fermín, fue alumno mío en un curso de cocina para desempleados. Yo trabajaba como voluntaria en una asociación vecinal y él estaba en paro tras cerrar su pequeño bar. Recuerdo que después del primer taller me dijo: «Usted cocina como mi abuela, con amor». Años después, me envió una invitación para la inauguración de la Encina. Pedí que le avisaran. Tardó apenas 2 minutos en aparecer. «María». Me abrazó sin preguntas, como si me estuviera esperando de toda la vida. «¿Qué haces por aquí, tan guapa?». No tuve que explicarle mucho, solo le dije: «Hoy es mi cumpleaños, me han dejado fuera, pero no quiero cenar sola en casa». Su cara se endureció apenas un segundo, luego sonrió. «Eso no va a pasar. Ven conmigo». Me llevó a una mesa junto a una ventana, alejada del bullicio pero con vista a toda la sala. Una mesa para 2, con mantel blanco y flores frescas.
Me ofreció el mejor vino de la casa. Me trajo una crema de calabaza suave y un bacalao, con muselina de ajo que sabía a infancia. No miré a la mesa de mi familia hasta el postre, y cuando lo hice, los vi tensos. Me habían visto. Clara me observaba con los labios apretados. Mi hijo bajó la mirada. No dijeron nada, no se acercaron, y yo, por primera vez en todo el día, sonreí, porque aquella cena no fue un castigo, fue un regalo. No de ellos, sino mío. Un acto silencioso de amor propio. Volví a casa caminando, no porque no pudiera pagar un taxi, sino porque necesitaba sentir el suelo bajo mis pies. Cada paso era como una afirmación. Sí, esto ha pasado, sí. Estoy entera, sí, sigo aquí. El aire de la noche me despeinaba, pero no me importaba. El maquillaje se me había corrido un poco, pero no eran lágrimas. Era el rastro de una risa callada, de esas que no se hacen con la boca, sino con el alma. No estaba enfadada. Para mi propia sorpresa, no había rabia dentro de mí. Solo claridad. Cuando abrí la puerta de casa, no encendí la luz. Caminé en la penumbra, reconociendo los muebles con la mano, como si los tocara por última vez. Me senté en mi sillón de siempre y dejé el bolso en el suelo. El silencio era diferente esa noche. No me pesaba. Era como si, por fin, me diera espacio para pensar sin excusas, sin justificaciones, sin el «pero son tus hijos». Recordé cómo hace años, cuando mi marido aún vivía, él me decía que algún día tendría que aprender a decir que no todo se debía ceder, que el amor no es regalarlo todo y quedarse vacía. Nunca aprendí del todo, hasta ahora. Me levanté, fui a la cocina, me serví una infusión de valeriana y me senté a escribir. No una carta, no un reclamo, solo una lista, un inventario emocional. Cosas que he dado sin pedir nada a cambio. Apoyo económico en 3 mudanzas. Cuidado de mis nietos cada vez que ellos tenían una urgencia. Dinero para el máster. De Clara cuando perdió el trabajo. Reemplazar la lavadora del piso de mi hijo porque no llegaban a fin de mes. No quejarme cuando me cancelaban visitas a última hora. No llorar cuando olvidaban mi cumpleaños. Línea a línea fui escribiendo. No con rencor, sino con exactitud. Porque me estaba permitiendo ver, entender. Reconocer que lo que me habían hecho esa noche, excluirme de algo tan simbólico como una cena de cumpleaños, no era un error. Era coherente con todo lo anterior. Era la consecuencia lógica de haber dejado de poner límites. Me fui a la cama tarde, pero dormí profundamente. Por primera vez en meses, no soñé con reconciliaciones. No soñé con lo que pudo haber sido. Dormí como si mi cuerpo hubiera soltado un peso invisible. Al día siguiente, mientras me preparaba el desayuno, sonó el teléfono. Era mi hija. «Hola, mamá. ¿Dormiste bien?», dijo como si nada hubiese ocurrido. Respiré hondo. «Sí, gracias», respondí. «¿Tú?». «Bueno, sí, más o menos. Escucha, no sabía que ibas a venir ayer. Clara pensó que no querías estar. Fue todo muy informal. Ya, ¿sabes? Los niños organizaron algo en el último momento. ¿Y el pastel con mi nombre?», pregunté suavemente. Hubo un silencio al otro lado. «Bueno, sí. Eso fue idea de Clara. Queríamos que estuvieras en espíritu, aunque en cuerpo no». «Entiendo». Ella murmuró algo que no entendí, y luego se despidió apresurada, diciendo que tenía una reunión. Colgué sin enojo. Sabía que no iba a recibir una disculpa honesta. Pero esa llamada confirmó algo importante. No era yo la que se alejaba. Eran ellos quienes ya se habían ido hace tiempo. Más tarde, revisando un cajón del escritorio, encontré una carpeta con papeles antiguos. Entre ellos, una copia del testamento que había redactado con mi esposo antes de que enfermara. Y allí estaba, todo dividido a partes iguales para nuestros hijos. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Pasé el resto del día con una amiga del barrio, Pili.
que me llevó a un mercadillo solidario donde vendían jabones artesanales y plantas aromáticas. Mientras elegía una maceta de tomillo, pensé, esto es familia también. Las personas que te escuchan sin interrumpir, las que no te hacen sentir de más, las que no calculan cuánto vales en herencia. Esa noche, antes de irme a dormir, encendí una vela y volví a abrir la carpeta. No sabía aún qué haría con ella, pero sabía que algo iba a cambiar, que no podía seguir premiando la ingratitud con generosidad. Entonces se me ocurrió una idea, no una venganza, una decisión. Buscaría asesoramiento, quizás un fideicomiso, tal vez una donación silenciosa a una causa que ayudara a mujeres como yo, madres que lo dieron todo y se quedaron solas frente a la puerta cerrada del desprecio. Cerré los ojos y antes de apagar la vela, dije en voz baja, gracias por esa cena en la encina. Y no hablaba de los platos, hablaba de la claridad. El lunes por la mañana pedí cita con una abogada. No era una decisión que hubiese tomado a la ligera, pero tampoco necesitaba más tiempo. A mis 68 años, lo único que realmente me sobraba era experiencia, y lo único que ya no podía permitirme era seguir siendo ingenua. Su despacho quedaba en el centro, en un tercer piso sin ascensor. Subí los escalones despacio, pero firme, con los papeles bajo el brazo y la decisión metida en el pecho como un escudo. La abogada, una mujer joven llamada Irene, me recibió con cordialidad y me ofreció un café antes de empezar. Lo rechacé. No quería distracciones. ¿En qué puedo ayudarte, María? Le conté todo, sin adornos, sin dramatismos. Desde la cena de cumpleaños hasta la llamada ambigua de mi hija, pasando por la lista que había escrito, los favores dados, la gratitud ausente, ella no interrumpió, solo tomó notas, asentía de vez en cuando y fruncía el ceño en los momentos clave. Cuando terminé, hubo un silencio breve y luego me preguntó, ¿quieres desheredarlos? No respondí enseguida. Esa palabra todavía me sonaba dura, definitiva. No era una cuestión de castigo, era justicia. Quiero asegurarme de que lo poco o mucho que tengo no termine en manos de personas que me ven como un estorbo. Quiero decidir yo. Mientras aún puedo, Irene asintió con seriedad. Hay opciones. Podemos modificar el testamento, constituir un fideicomiso, establecer cláusulas claras. También podemos dejarlo todo a una causa social. Tú decides, pero te aviso, cuando se den cuenta no se van a quedar de brazos cruzados. Lo sé, dije, y me sorprendió la seguridad de mi voz. Salí del despacho con una nueva carpeta bajo el brazo, esta vez llena de posibilidades. Esa noche me senté en la cocina, encendí la lámpara de sobremesa y empecé a hacer inventario real. No solo cosas físicas, mi cuenta corriente, la pensión, una pequeña propiedad que aún estaba a mi nombre en el pueblo donde nació mi padre, unos ahorros que siempre reservé para emergencias, era más de lo que pensaba. Y, al mismo tiempo, no era lo importante. Lo importante era que por primera vez en mucho tiempo tenía el control. Ya no era una madre que esperaba una llamada, una visita o una felicitación olvidada. Era una mujer que sabía exactamente lo que aún les pertenecía. Y eso era poder. Los días siguientes los pasé reorganizando mi vida en silencio. Cambié las contraseñas de mis cuentas bancarias. Cerré el acceso compartido a la aplicación que usaba con mis hijos para el calendario familiar. Esa donde solo me añadían para pedirme que recogiera a los nietos o preparara comida para alguna reunión. Pedí una nueva tarjeta de seguridad del banco y la registré únicamente a mi nombre. Llamé a mi gestor para informarme sobre cómo transferir fondos a un fondo solidario. Todo lo hice con calma, como quien cuida su casa antes de una tormenta. Y la tormenta, cómo no, llegó. Una semana después, mi hija Clara apareció sin avisar. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa estirada. Justo estábamos por el barrio y pensábamos pasar a saludar. La miré. Dijo «estábamos»
pero venía sola. ¿Pensabas pasar a saludar o a revisar algo? Su rostro se endureció levemente. ¿Qué pasa, mamá? Estás muy rara últimamente. ¿Rara o libre? No contestó. Le ofrecí un té, que aceptó sin ganas. Se sentó en el sofá y empezó con el tono dulce que tan bien manejaba. Mira, lo del cumpleaños fue un malentendido. Los niños querían sorprenderte, pero luego se les fue de las manos. Además, estábamos seguros de que vendrías. Siempre apareces, ¿no? Ahí estaba, la frase clave. Siempre apareces. No respondí. Solo me levanté, fui a mi habitación, tomé una carpeta, volví al salón y la dejé sobre la mesa. ¿Qué es esto? Lo que aún es mío. Abrió la primera página y vio el Nuevo Testamento, las cláusulas del fideicomiso, las instrucciones legales. Todo perfectamente firmado y sellado. Se quedó en silencio durante unos segundos. Luego levantó la vista, esta vez sin sonrisa. ¿De verdad vas a hacer esto? Ya lo hice. ¿Y papá? ¿Qué diría él? Me dolió. Claro que me dolió. Porque invocar a los muertos para manipular a los vivos es una estrategia cruel y eficaz. Pero ya no me doblaba tan fácilmente. Tu padre me enseñó algo que yo tardé demasiado en entender, que nadie merece más de lo que respeta. Clara se levantó bruscamente. Se le cayeron las lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de rabia contenida. No tienes ni idea del daño que estás haciendo. Tampoco tú del que hiciste durante años. Respondí sin alzar la voz. Se fue sin despedirse. Yo me quedé en el salón, tomé el té frío que había quedado sobre la mesa y lo bebí despacio. Afuera el cielo estaba gris. Se avecinaba lluvia. Pero yo ya había cerrado mis ventanas hace tiempo. Tras la visita de Clara, la casa se quedó más callada que nunca. Ni el reloj de pared rompía el silencio. Y sin embargo, yo no sentía soledad. Lo que sentía era decisión. Una especie de energía contenida que me recorría las manos, como cuando una ya no espera que la salven, porque ha decidido salvarse. Sola, esa noche dormí profundamente. Al despertar abrí la ventana de la cocina y respiré hondo. El aire era fresco, como de inicio de algo. Preparé una tostada con tomate. Me senté en la mesa y sin darle más vueltas, escribí una frase en mi libreta. Me voy, pero no me pierdo. Me encuentro. A partir de ahí, comencé a trazar un plan. Sin prisas, sin dramatismos, paso a paso. Llamé a Teresa, una amiga de juventud que vivía en el norte, en un pueblo de montaña, donde las campanas aún marcaban las horas y el pan se compraba en la misma panadería desde hacía 3 generaciones. No hablábamos desde hacía más de un año, pero su voz sonó al instante como si no hubiese pasado el tiempo. María, cariño, ¿qué te ha pasado? Nada grave. Solo necesito desaparecer un rato, pensar, respirar. ¿Tienes algún sitio donde pudiera empezar de cero? No hizo preguntas, solo me dijo, ¿te vienes? Aquí hay una casa de alquiler vacía desde diciembre. 2 habitaciones, chimenea, vistas a los pinos. El dueño es primo del farmacéutico. Gente buena, apunté la dirección. Acordamos que no diría nada a nadie. La semana siguiente, fui más amable que nunca con mis hijos. Envié un mensaje grupal con una foto del gato del vecino durmiendo en mi alfombra, como si todo estuviera normal. Hablé del tiempo, de las cerezas, tempranas del mercado. Clara respondió con un corazón. Mi hijo no respondió, pero lo leyó. Sabía que estaban tranquilos. Eso me daba ventaja. Empecé a dejar pistas falsas. Una maleta vacía junto a la entrada. Un folleto de un balneario, dejado por descuido en la mesa del salón. Una bolsa de viaje en el maletero del coche, con un albornoz a la vista. Todo sugería que me iba, pero volvería. No lo haría. Cada mañana empaquetaba un par de cosas. Las fotos antiguas, el diario de mi marido, los libros que me acompañaron en noches largas. Guardaba todo en cajas de cartón con etiquetas inventadas. Ropa de invierno, juguetes de los niños.
Lo subía al coche y lo llevaba a un trastero que alquilé con nombre ficticio en el barrio de al lado. También vacié la cuenta corriente principal. Dejé lo justo para aparentar actividad. El resto lo moví a una cuenta nueva que nadie conocía, ni siquiera mi gestor. La seguridad no estaba en esconderse, sino en dejar de ser predecible. El viernes por la mañana, Teresa me mandó fotos de la casa. Era modesta pero luminosa. Tenía una mesa de madera junto a una ventana enorme. Vi la imagen y supe que ahí podría volver a escribir. Volver a hablar conmigo misma. Acordamos que llegaría un miércoles temprano. Ella me ayudaría con la mudanza. El alquiler lo pagaríamos en efectivo, todo informal, todo limpio. El domingo antes de irme preparé una cesta con tarta de zanahoria casera, té en bolsitas y una nota para mi vecina de enfrente, Carmen. Ella había regado mis plantas más veces de las que podía contar. Toqué su timbre. Cuando abrió, me abrazó sin preguntar. ¿Te vas, verdad? Sí. ¿Definitivo? Lo suficiente. Me prometió que no diría nada. Y sé que lo cumplió, porque hay silencios que valen más que 1000 discursos. El martes por la noche dormí con la ventana abierta. Quería que la casa respirara conmigo por última vez. Toqué las paredes, no como despedida, como gratitud. Allí viví 30 años. Allí crié a mis hijos. Allí enterré a mi marido. Pero yo no era esa casa. Yo era quien salía por la puerta esa madrugada, sin mirar atrás. A las 5 de la mañana, con el cielo todavía azul oscuro y los pájaros empezando a murmurar, metí la última caja en el coche. Cerré la puerta con llave, dejé las llaves dentro en un sobre y me fui. Ni lágrimas, ni duda, solo una certeza callada. Era libre y nadie podía impedirlo. La carretera hacia el norte era larga, pero no pesada. El paisaje cambiaba despacio, de avenidas grises a campos abiertos, de farolas rectas a árboles con ramas que se cruzaban, como manos queriendo tocarse. A medida que avanzaba, sentía cómo se me caían los miedos como hojas secas. No llevaba música en el coche, solo el sonido del motor y el leve crujir de las cajas en el maletero. El silencio me hacía compañía, pero no era ese silencio triste de las noches pasadas en casa. Era uno nuevo, uno que se siente como un principio. Cuando llegué al pueblo, Teresa me esperaba en la plaza con una bufanda lila y los brazos abiertos. Pensé que te habrías echado atrás. He llegado demasiado lejos como para volver, le dije, y nos abrazamos como si lleváramos media vida, esperando ese momento. La casa era tal como me la había descrito. 2 habitaciones, chimenea pequeña y una cocina con baldosas que olían a pan antiguo. Tenía cortinas de lino blanco y una mesa que daba justo a un prado lleno de margaritas. Me instalé en silencio, con los pasos suaves, como si la casa también necesitara acostumbrarse a mí. Esa misma noche, mientras Teresa calentaba un caldo de verduras, abrí una de las cajas que había traído. Dentro, entre pañuelos doblados y fotografías enmarcadas, estaba el reloj de mi marido. Lo coloqué sobre la repisa de la chimenea sin pensar demasiado. No por nostalgia, por memoria, porque las raíces no se cortan, se trasplantan. ¿Y ahora qué?, me preguntó Teresa mientras cenábamos. Ahora vivo, sin más. Y si te buscan, que busquen. Yo ya no me escondo, solo me aparto. Desperté al día siguiente sin despertador, sin mensajes, sin el ruido de la culpa ajena. Abrí los ojos y vi la luz entrar por las cortinas como una caricia. Me levanté despacio, me preparé un café y salí al pequeño porche. El aire era tan limpio que parecía que se pudiera beber. Allí, sentada con las piernas envueltas en una manta y la taza entre las manos, me permití algo que hacía años no hacía: respirar sin prisa. No eché de menos a mis hijos. Me sorprendió, pero era cierto. No porque no los quisiera, sino porque, por primera vez, no sentía que debía cargar con ellos. Había dejado de ser la columna que lo sostenía todo. Ahora solo era una mujer de 68 años, viva, lúcida, con ganas de plantar algo. Ese día compré semillas en el mercado del pueblo.
tomillo, menta y albahaca. Volví a casa y empecé un huerto en el rincón soleado del patio. Cada vez que hundía los dedos en la tierra, me sentía más firme, más real. Como si también me estuviera sembrando a mí misma, por dentro. Pasaron 5 días sin contacto, ni llamadas, ni mensajes, ni rastro digital. Supuse que aún no habían notado mi ausencia, o peor, que no les importaba. Pero el 6.º día, mientras recogía ramas secas del jardín, el teléfono vibró. No era un número, guardado, pero lo reconocí de inmediato. Mi hijo. No contesté. Dejé que saltara al buzón de voz. Y no me equivoqué. Su voz sonaba extrañamente amable. Mamá, he estado llamando y no contestas. Clara está preocupada. ¿Estás bien? Podrías al menos avisar, ¿no? Me reí sola. Podrías al menos avisar, como si su silencio de años se hubiera cancelado. Con una sola llamada. Más tarde llegaron los mensajes de WhatsApp, empezaron suaves. Solo queremos saber si necesitas algo. Y luego, más directos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Estás actuando de forma infantil, mamá. No respondí a ninguno. Ni con rabia, ni con miedo. Solo con calma. No tenía intención de explicarles nada, porque ya no estaban en posición de pedir explicaciones. Cuando uno niega a su madre en la mesa, no puede exigir saber dónde se sienta después. Al tercer día sin respuesta, lo inevitable llegó: una publicación de Clara en Instagram, una foto vieja. Mi salón, decorado con flores y velas, de cuando organizamos una Navidad juntos hace años. Y una frase que decía: a veces el hogar se rompe sin previo aviso, a veces la familia duele, más de 100 me gusta en una hora. Comentarios de amigos suyos: qué lástima. Espero que se recupere pronto. La gente mayor ya no tiene paciencia. Capturé la publicación, la guardé, no para vengarme, para recordarme que la narrativa que otros construyen sobre una no define la verdad. Solo refleja lo que necesitan creer para no verse al espejo. Esa noche, Teresa me acompañó al centro cultural del pueblo. Había una lectura de poesía y caldo, caliente. Me senté entre desconocidos, todos mayores, todos con historias que no contaban, y sin embargo, nos mirábamos como si nos reconociéramos. Cuando volví a casa, el teléfono vibraba sin parar. Esta vez era un grupo de WhatsApp familiar, uno que crearon sin mí hace tiempo, pero al que ahora, milagrosamente, me habían vuelto a añadir. 46 mensajes en menos de 2 horas. Mi sobrina, una prima lejana, un vecino de mis hijos. Al parecer mi ausencia ya no era invisible, era incómoda, y eso por primera vez me hizo sonreír. Fue un domingo por la tarde cuando llamaron a la puerta. En el pueblo no era común recibir visitas sin previo aviso, y mucho menos un domingo lluvioso. Miré por la ventana del porche. Un coche gris desconocido estaba aparcado junto a la acera de grava. Un instante después, sonó el timbre. 3 veces. No una, no 2, 3. Apresuradas, impacientes, como quien exige, no pregunta. Abrí la puerta con el pestillo echado, lo justo para ver, no para invitar. Y ahí estaban, Clara y mi hijo, vestidos como si fueran a una cena de gala, empapados, hasta las rodillas. Clara llevaba una carpeta de cartón bajo el brazo y los ojos rojos. Mi hijo sostenía una botella de vino envuelta en una servilleta blanca, como si eso bastara para justificar una traición. «Mamá», dijo él, forzando una sonrisa, «solo queremos hablar, por favor». No respondí, ni abrí más la puerta. Me limité a mirarlos. Clara fue la siguiente en hablar con la voz temblorosa. «Sabemos que estás dolida, que las cosas no salieron bien. Pero hay algo que deberías saber, algo importante». Se llevó una mano al vientre. La dejó allí un segundo demasiado largo. «Estoy embarazada», lo dijo como quien lanza un anzuelo. Noté cómo contenía el aliento, esperando mi reacción. Mi hijo la miró como diciendo: «Ahora sí, esto la va a hacer ceder». Pero no me moví.
Solo parpadeé una vez. Luego miré el reloj colgado en la entrada. Eran las 18:47. ¿Y eso qué cambia?, pregunté, sin rastro de ternura en la voz. Clara vaciló. Es tu nieto, María. ¿No te alegra? ¿Alegra qué? Que intentéis usar un bebé para negociar con mi dignidad. Ella se quedó muda. Mi hijo dio un paso adelante. Mamá, basta. Esto no tiene sentido. ¿De verdad quieres perder la oportunidad de estar en la vida de tu nieto por orgullo? Esa palabra me atravesó como una cuchilla mellada. Orgullo. La usaban como si fuera pecado. Como si defenderme, proteger lo que es mío, poner límites después de una vida entera de silencios tragados, fuera arrogancia. Llamáis orgullo a lo que durante años fue entrega. No me veis como madre, me veis como recurso, silencio. Solo el goteo de sus abrigos mojados sobre el felpudo. Nos vamos a instalar aquí cerca, dijo Clara al fin, con voz más firme. Pensamos que podríamos empezar de nuevo, que tú podrías ayudarnos. Ahí estaba, el núcleo, la trampa, la manipulación final envuelta en lazos, un nieto, una abuela, una cabaña acogedora, el decorado perfecto, si una estuviera dispuesta a renunciar a sí misma. Volved a vuestro coche, dije con calma. Aquí no hay nada para vosotros. Cerré la puerta despacio, sin portazos. El sonido del pestillo al encajarse fue más claro que cualquier argumento. Desde dentro los escuché murmurar, alejarse, maldecir bajito. Luego, el coche arrancó, y la lluvia lo borró todo. El mensaje esa noche, mientras me preparaba unas sopas, caliente llegó el mensaje. Solo 4 palabras escritas por mi hijo. Tú ganas, disfrútalo. Lo leí una sola vez. Lo capturé como prueba y lo borré. No sentí victoria. Sentí alivio, porque por fin habían entendido que no era una partida, era una salida. Y que no era contra ellos, era hacia mí. Al día siguiente, Melissa, mi sobrina, la única que aún me hablaba con honestidad, me escribió por privado. Tía, Clara ha subido una foto del test de embarazo a Instagram, pero lo ha acompañadome de un mensaje que no sé si has visto. Adjuntó la imagen. Era una foto borrosa, claramente editada, con una ecografía de esas que se pueden descargar de cualquier aplicación de embarazo. Y el texto decía: algunas familias no merecen conocer a sus nietos, pero este bebé llegará lleno de amor aunque nos hayan cerrado la puerta en la cara. Casi 5.000 me gusta. Comentarios que dolían de solo leerlos. ¡Qué horror de suegra! Esas madres egoístas lo quieren todo para ellas. Mi abuela hizo lo mismo y murió sola. Suspiré. No por la humillación pública, sino por la banalización del dolor real. Por ver cómo usaban a un bebé no nacido como excusa, como trampolín emocional, como escudo narrativo. Llamé a mi abogada. Guarda todo, le dije. Las capturas, los comentarios, el historial de publicaciones, lo están convirtiendo en campaña. Ella, como siempre, fue concisa. Están desesperados. No contestes, estás protegida. Y yo lo sabía, no por la ley, que también, sino porque ya no tenían acceso a lo único que les importaba más que la casa, mi atención. La semilla esa semana, las primeras hojas del tomillo brotaron en el huerto. Me quedé mirándolas largo rato, con las rodillas sucias de tierra y las manos temblando un poco por el frío. Y entonces lo entendí. Ellos podían manipular las palabras, pero yo tenía las raíces, y las raíces no se ven, pero sostienen todo lo que vale la pena. Los días siguientes fueron tranquilos, pero no vacíos. Me levantaba temprano, preparaba mi café con calma, salía al huerto a ver si las hojas nuevas habían crecido un poco más. Las plantas no se apresuran. No preguntan si merecen la tierra que ocupan, simplemente brotan. Y yo, al fin, estaba aprendiendo de ellas. Una tarde de viernes, Teresa me llevó a la Asociación de Mujeres del Valle, un centro pequeñito que funcionaba en el antiguo ayuntamiento del pueblo. No esperaba nada, pero accedí por cortesía. Pensé que encontraría un grupo de mujeres tejiendo y hablando del tiempo. Me equivoqué, allí estaban.
6 mujeres entre los 60 y los 80, ninguna parecida entre sí, pero todas con el mismo brillo en la mirada. No era brillo de juventud, era brillo de haber sobrevivido. Una llevaba un bastón forrado de flores bordadas. Otra tenía tatuado el nombre de su hija, tachado con una línea encima. Una tercera hablaba con acento francés y decía que vivía sola desde que su marido se fue con su silencio. Me miraron como si ya me conocieran, no con compasión, sino con reconocimiento. «Eres la nueva», dijo una con voz grave. «Bienvenida a la trinchera». No preguntaron por mis hijos. Nadie lo hace allí. No hace falta. A las pocas semanas empecé a ir cada jueves. No siempre hablábamos. Algunas tardes leíamos en voz alta, otras cocinábamos juntas. Una vez, simplemente, nos sentamos en círculo, cada una con su taza caliente, y nos quedamos así, en silencio. A veces eso era suficiente para no caerse. En una de esas reuniones surgió la idea. Fue casi una broma. Deberíamos tener un fondo común para cuando alguna necesite desaparecer sin dar explicaciones, dijo Luisa, la del bastón forrado. Todas rieron, pero no era del todo chiste, y entonces hablé. Yo tengo algo, dije. No es mucho, pero puede ser un principio. Conté lo justo. No mencioné nombres. Solo dije que tenía algo ahorrado, que ya no pensaba dejar a quienes no sabían cuidar, y que quería convertir mi dolor en posibilidad para otras. La propuesta tomó forma en cuestión de días. Un fondo discreto, sin burocracia, sin obligación de contar tragedias. Solo una condición: ser mayor, estar sola y querer comenzar otra vez. Lo llamamos el fondo de las que se van en silencio. Mensaje privado: tía, tu hijo ha vuelto a publicar. Ahora se presenta como huérfano emocional, porque dices que lo abandonaste por orgullo. Dice que no estás bien de la cabeza. No quise mandarte la publicación, pero ya la han visto muchos. Solo para que sepas, le agradecí. Le dije que no se preocupara, que yo estaba bien. Ella me respondió: entonces él tiene razón en una cosa. Has cambiado, pero para mejor. Ese mensaje me dolió más que todos los otros, porque era cierto. Había cambiado. Había dejado de ser disponible. Había dejado de pedir disculpas por existir, y eso para algunos es imperdonable. A las pocas semanas empecé a ir cada jueves. No siempre hablábamos. Algunas tardes leíamos en voz alta, otras cocinábamos juntas. Una vez simplemente nos sentamos en círculo, cada una con su taza caliente, y nos quedamos así, en silencio. A veces eso era suficiente para no caerse. En una de esas reuniones surgió la idea. Fue casi una broma. Deberíamos tener un fondo común para cuando alguna necesite desaparecer sin dar explicaciones, dijo Luisa, la del bastón forrado. Todas rieron, pero no era del todo chiste, y entonces hablé. Yo tengo algo, dije. No es mucho, pero puede ser un principio. Conté lo justo. No mencioné nombres. Solo dije que tenía algo ahorrado, que ya no pensaba dejar a quienes no sabían cuidar, y que quería convertir mi dolor en posibilidad para otras. La propuesta tomó forma en cuestión de días. Un fondo discreto, sin burocracia, sin obligación de contar tragedias. Solo una condición: ser mayor, estar sola y querer comenzar otra vez. Lo llamamos el fondo de las que se van en silencio. Un mes después, Melissa, mi sobrina, me escribió por mensaje privado: tía, tu hijo ha vuelto a publicar. Ahora se presenta como huérfano emocional, porque dices que lo abandonaste por orgullo. Dice que no estás bien de la cabeza. No quise mandarte la publicación, pero ya la han visto muchos. Solo para que sepas, le agradecí. Le dije que no se preocupara, que yo estaba bien. Ella me respondió: entonces él tiene razón en una cosa. Has cambiado, pero para mejor. Ese mensaje me dolió más que todos los otros, porque era cierto. Había cambiado. Había dejado de ser disponible. Había dejado de pedir disculpas por existir, y eso para algunos es imperdonable. Una tarde, mientras regaba las plantas del porche, el cartero me trajo un sobre grande.
Dentro había una carta escrita a mano, por alguien que no reconocí al principio. Era el excompañero de piso de mi hijo en la universidad. Alguien que conocí de joven, que venía a casa cuando los chicos eran veinteañeros. En la carta decía: vi lo que te están haciendo. Mi madre pasó por algo parecido, pero nunca supo cómo defenderse. Ojalá ella hubiera tenido la fuerza que tú tuviste. Lo que hiciste no fue alejarte, fue marcar un límite. Y eso también es amor. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de los tés, donde ahora también guardo mi testamento nuevo, una copia del fideicomiso y la primera flor seca que recogí en el jardín. Ese cajón es mi archivo de lo que sigo siendo cuando nadie me mira. Las campanas del pueblo marcaron las 6. Encendí la lámpara del porche, saqué la manta vieja de cuadros y me senté a ver caer la tarde. No hacía frío, pero el viento ya tenía sabor a otoño. En el cielo, una bandada de pájaros cruzó como una coreografía invisible. Los miré con una sonrisa suave. No era un adiós al pasado, era un sí rotundo al resto de mi vida, porque yo también me había ido, pero no como quien escapa, como quien por fin encuentra dónde llegar.